la confirmación actual de esa rigurosidad, pero al mismo tiempo de esa inteligencia extraordinaria y aún más de esa visión que enaltece siempre los estudios, permitiendo que se obtenga una adecuada recreación de lo que se tiene entre manos. Es por eso que don Carlos, cada vez que ofrece una lección, no solamente ilumina a todos nosotros, sino que además en las intervenciones, en las lecciones que cada uno de los profesores ofrece, su palabra siempre se esperaba, podríamos decir que con un cierto temor, además de la natural reverencia, porque en él hay un conocimiento que va más allá de los estudios filológicos para alcanzar también a la filosofía y hasta la teología. Por eso, don Carlos ha abierto dentro de esta semana de estudios romanos una serie de senderos que son extraordinariamente importantes para comprender la trascendencia y la vigencia de Roma en el mundo occidental. El tema que él hoy día va a ofrecer es una muestra de esta amplitud del marco. Estimados colegas y amigos, colaboradores de esta semana de estudios romanos, en las cuales yo he tenido la oportunidad de participar, aprender y profundizar con una circunstancia cortita que cumple el símbolo Tris Cae Lectores. Estamos en la 13ª. Un Virgilio es un símbolo favorable. Aparte de eso, es muy bonito porque nos habla de la mujer. Pero en todo caso estamos bajo el símbolo del Tris Cae Lectores, del 13º. Mi disertación, comunicación o ponencia trata de un tema poco ligero. Entonces, voy a hacer primero una breve introducción filológica, después voy a hacer un breve resumen de la biografía de este personaje no conocido en América, Santa Hildegarde von Bingen, siglo XII, y luego voy a entrar ya en las consideraciones que importan desde el punto de vista de los textos. Además, si es necesario, si el tiempo lo permite, luego he traído una interpretación de estos signos por los monjas, que son las actuales estudiosas y editoras del texto de Santa Hildegarde, de edición muy cuidada, con un gran rigor filológico. Una de estas monjas, música, se ha preocupado también de estudiar la parte musical, los códices musicales donde están los himnos, los cánticos de la santa. Y pues, en un caso, podemos apreciar, lo que sea brevemente, todos estos objetos de que, junto con la explicación crítica, tiene escaso valor. No solamente la realidad, brevemente. En primer lugar, el título de esta comunicación, los signos destinos de Santa Hildegarde, podría resultar equívoco y dar motivo para alguna confusión. Comenzaré pues por deslindar lingüísticamente, o si se prefiere, por un deslinde semántico, de la expresión himno. Luego ubicaré muy sucintamente la filosofía
podemos oír algunos ejemplos en la versión de la escola de Benedictine, Altair, Santa Hildegard, Rudelsheim, bajo la dirección de la madre Immaculata Rezzo. En cuanto al texto y melodía, sigo la edición de Hildegard von Bingen, Lieder, tomado de los manuscritos, etc., Salzburgo, 1969, que hubo de traer, pero que se puede traer todo, para mostrar qué pureza, qué limpieza de la versión. Bien, para en síntesis el plan de mi ponencia, que contra mi costumbre en largos años de colaboración fecunda con estas ya importantes sesiones, intenta transmigrar hacia la frontera latino-germana, en un periodo anterior a la consolidación de los dialectos románicos y germánicos frente al milenario latino y a la Roma milenaria, cuya herencia veneramos e investigamos. No sin creíbles resonancias evocadoras y profundas, propongo este tránsito poco frecuentado, por cierto, en América, pues pienso que la tarea del filólogo es en la actualidad compleja y tumultuosa una tarea de místagogo que nos puede conducir a ser funcionar de la relación no abolida para mirar la densidad de las fuentes silenciosas en medio del fragor de disputas industrializadas y frecuentemente inhábiles para revelar el reino del espíritu. Ahora bien, el término himno de origen greco arcaico en el venerable y viejo siglo tiene en la lengua griega un desarrollo muy complejo, hasta concluir en el greco cristianismo de tan misteriosas e inesperadas consecuencias en la historia espiritual de Europa. A su vez, la transferencia de esa terminología griega al área lingüística latina, arcaica, republicana, clásica, austera e imperial es una historia interesantísima de fronteras lingüísticas lábiles y expansivas que determinarán por ciertas profundas relaciones y suscitaciones en toda la historia espiritual de Europa hasta ahora. Asimismo, la compenetración de áreas lingüísticas clásicas, romanas y áreas del latín cristiano cumple a mi ver dos grandes etapas. Primero, la concentración semántica del latín cristiano, como lo he enseñado muchas veces. Y segundo, la expansión de esa concentración al confrontarse nuevas fronteras lingüísticas que serán sustancialmente dos: latín y dialectos anglo-germánicos o nórdico-germánicos, y latín y dialectos incluidos en la extensión del imperio, pero que en nuestro caso debemos perfilar en la frontera latino-románica por razones obvias. O sea, este es un panorama lingüístico muy complejo. Más allá de esto estaría la frontera latino-germánica, en este periodo del siglo XII. Subrayo esta fecha porque es muy importante. Así pues, la concentración y expansión semántica del latín cristiano provoca entonces, entre otros pormenores, la frontera latino-cristiana con el germánico, en cuyo marco se encuentra precisamente la figura y la obra de Santa Hildegard von Bingen, de la que debemos ocuparnos hoy dentro de esta relectura humanística. No puedo extenderme en la historia propiamente griega o greco-cristiana de la terminología, cuya cabeza semántica es el Neoesiótico, o sea, siglo IX a.C., ni su extraordinaria repercusión dentro de la lengua griega hasta la obra hímnica de Simeón Neostiologos, 949-1022. Tenemos ahora una magnífica edición que voy a comentar en esta oportunidad, procurada por un gran helenista, Atanasio Campiris, que ha hecho la primera edición crítica de estos siglos de un escritor místico de
greco-cristiano de estas fechas, es decir, del siglo XI, que ha tenido una gran influencia no solo en el mundo bizantino, sino de todo Occidente, por vía que tenemos ahora esta edición en una obra de 600 páginas densas que nos permiten profundizar la perspectiva de este lenguaje. En cuanto a la historia semántica de himnos en el área latina, y en particular en los aledaños densos y a veces enigmáticos del latín cristiano, debemos perfilar justamente rasgos fundamentales con la figura de Santo Hildegardo. De manera que en el siglo XII Santo Hildegardo ocupa un lugar muy importante, que solo comienza a perfilarse ahora con la posesión de sus textos muy completos. No solo de los signos, sino de los himnos. Primeramente, sin embargo, como dije, ubicaré la figura de esta primera poetisa germánica, que es en cierto modo vate, profeta y sibila en tiempos tan complejos como lo de la cristiandad germánica del siglo XII y sus confrontaciones con Roma y la romanidad, en particular con el occidente del Rin. Sigo en lo fundamental los datos de la vida en Patrología Latina, tomo 197, columna 91-130. Y tengo a la vista también la edición alemana de la obra fundamental de San Hildegardo de Proce, ¿no?, que se llama Scipias, procurada por Sor Maura Böckling, Salzburgo, 1975. Muy reciente. Este grupo de monjes y filólogas están consagradas a publicar de modo definitivo la obra de Casal, en traducción alemana, partiendo del texto, el único que tenemos es el latín. Bueno, doy todas las indicaciones pertinentes que nos tenemos. Parece haber nacido en el año 1098 en Wittenberg, entre el Mosena y el Islam, diócesis de Maguncia, en tiempos del emperador Enrique IV, de cuya corte es Cormelitón, el padre de Hildegardo. Estamos en el fin del siglo XI, ¿no? La primera cruzada, su vida, transcurre pues en el siglo XII, un siglo de profundas connotaciones espirituales. La primera cruzada conquista Jerusalén en 1029. Los ideales del caballero cristiano consolidan una ética agapística. La reforma de Cluny y Cister abre perspectivas monásticas renovadas e inatendidas. Las artes, la ciencia, la mística, la música, frecuentemente olvidadas por los filósofos y por los historiadores. La música, la teología conviven en una atmósfera de extraordinaria tensión creadora. Hildegardo, aún niña, a los 7 u 8 años, es confiada para su educación a una abadesa benedictina, la célebre Jutta Spangenberg, una suerte de maestro espiritual de muchas figuras poco conocidas y que también en estos momentos se está estudiando bastante. Bueno, Jutta Spangenberg, que dirigía entonces la comunidad de monjas en el convento de Disibodenberg, Monte de San Disibodo. Y es esta la primera nota para la formación de Hildegardo, la regla benedictina, cuya espiritualidad y cuyo equilibrio doctrinal y místico signan sin duda los rasgos fundamentales de la santa. Muere la abadesa Jutta en 1136. Hildegardo le sucede en la dirección del monasterio
En este año precisamente se ubica la nueva fundación monástica que emprende Indegarde en vista de las numerosas vocaciones por la vida benedictina. Nace así el monasterio de Ruppersberg. Estas son las ruinas. Frente a la ciudad de Winkel, en la otra ribera del Nahe. Por eso se la conoce como Hildegard von Bingen. Aquí, en el convento de Ruppersberg, transcurre el resto de su vida hasta 1179, año de su muerte. Se han cumplido pues 8 siglos desde entonces y la influencia de la Santa Hildegard ha sido sorprendente, incluso por detalles poco conocidos en la literatura de divulgación. Por ejemplo, tiene una importancia fundamental en la medicina moderna, en la medicina personalista, en la medicina que cura, porque está la medicina que mata. Pero esta cura, y los médicos que siguen integrales, cura, porque su obra tiene un complejo contenido antropológico, natural, bueno, qué sé yo. Pero señalo esto, está entero, ¿no? Pero es muy importante para la fisonomía. Por ejemplo, esta sentencia, pues si no hay absolución confesante, no existe. Confiésate con las puertas. Más importante que estos datos externos, sin embargo, son desde luego las extraordinarias condiciones de la vida mística e integral. Su constante reclamo a una luz que le ilumina desde el centro del alma, o desde el cielo diáfano, su afirmación incansable de una luz viviente, viva luz, como signo de articulación inefable entre la intimidad unitaria y el cosmos del hombre. Se trata de una mística de la luz trinitaria y teándica, es decir, divino y humano, libra. El fuerte acento cósmico que interioriza la armonía del mundo según la imagen del hombre y hace resplandecer la figura del hombre como un signo indeleble de la sabiduría celeste. Estos rasgos se entrelazan en su obra multiforme y vasta, en la resonancia de su vis lírica profunda y característica, en sus imágenes extrañas, ciertamente de difícil comprensión y representación, en el correlato dinámico que liga todas las partes, los planos, los horizontes, figuras y virtudes, y desde luego en la potencia musical del canto de la religión, que ubican a Hildegard entre los fundadores de la tradición e inspiración musical germánica, junto a los Minnesänger y a los Meistersinger. Antes que ellos está Santa Hildegard, cosa no estudiada entre nosotros, tampoco muy estudiada en Europa. Justamente esta revisión de la obra, por obra de las monjas que he citado, pone al descubierto una extraordinaria situación, digamos, la promoción que significa Hildegard de la vida musical, comunitaria y personal. Bueno, entonces, como digo, que ubican a Hildegard entre los fundadores de la tradición de inspiración musical y que anticipó de alguna manera la conmoción coral germánica, es decir, lengua germánica, que 4 siglos más tarde conmoverá el alma de Lutero y provocará otras consecuencias y otros ruidos que ahora se lo comentaré. A los 3
años de edad, afirma Indegarde, vio una luz celestial tan intensa, tantum queritum lucum vidi, que su alma se estremeció hasta sus entrañas. Sin embargo, nada podía manifestar a causa de su edad infantil. Exprimo la lectura del texto latino para avanzar. Sus visiones comienzan a los 5 años y se extienden hasta la vejez, casi hasta su muerte. Tiene 81 años. Ellas comportan, según lo advertimos en sus obras, una poderosa intuición de la organicidad del mundo. Lo que el lenguaje filosófico puede llamar el holon. De ahí el adjetivo holístico, que ahora se está usando en la ciencia, pero que es de origen filológico. La intuición holística del mundo. Un agudo sentimiento de la ubicación del hombre, paradisíaco, post-paradisíaco, redimido en la Iglesia en el fin de los tiempos, o sea, en la historia y en la beatitud. Un nítido acceso a las virtudes originarias de todas las cosas, piedras, minerales, plantas, estrellas, y ahí su aspecto terapéutico. No le es extraña tampoco una exaltación lírica y poética de notable estremecimiento cotidiano, que corresponde sin duda a los trastornos más decisivos del alma germánica. Son aún congruentes en Santa Indegarde germanidad y romanidad. Esto es muy importante para entender lo que viene después, porque no se puede entender lo que viene después si no se entiende lo que está. Aquí estamos en un momento de equilibrio entre germanidad y romanidad, el cual equilibrio se va a quebrar a partir del siglo XIV, XVI. Y de esa ruptura salimos nosotros. O sea, el mundo de Santa Indegarde está antes. Son aún congruentes, pues, en Santa Indegarde de germanidad y romanidad, vivencia del cosmos insondable, el misterio de la deidad agapística, patencia lingüística de los bosques, de las presencias preternaturales, y revelación interior, inatendida y sublime, con un descenso inesperado de esa lumbre que conmueve a la vidente. A los 42 años, según su propia precisión autobiográfica, las visiones luminosas alcanzan inusitado esplendor, y hoy una voz que le ordena poner por escrito su visión. Anotamos estos textos para los que puedan estudiar toda la serie de espíritus, de místicos, de teólogos o poetas que dicen haber oído una voz interior. Santa Indegarde ocupa un lugar perfecto, que le ordena, pues, poner por escrito su visión. He aquí el texto correspondiente de esta extraordinaria confesión. Comillas. Es una autobiografía con precisión cronológica. Transcurre el año 1141 de la encarnación del Hijo de Dios, y yo me encontraba en el año 42º y 7 meses de mi vida, y una lumbre ignífera de máximo brillo que se aproximaba a cielo abierto traspasó todo mi cerebro, todo mi corazón y todo mi pecho como una llama, no quemante sin embargo, sino cálida, tal como el sol calienta aquello en que incide sus rayos. De aquí surge, según la Santa, una inteligencia total de las Sagradas Escrituras, una visión ordenada y global del mundo, un conocimiento originario de causas y efectos, etc. Tal experiencia ha sido continua desde la infancia a la vejez, según lo declara cuando escribe ya más que septuagenario,
y agrega algunos detalles sorprendentes. La lumbre que ve no está fija y localizada, sino que es como una lumbre resplandeciente que porta un sol muy luminoso. Ella denomina esa nube de cobertura umbra libertis luminis, sombra de la viviente. Se ve que no importa, que es como dos niveles de luz. El segundo nivel le llama uno, que cubre el centro mismo de la luz. Y luego agrega, en consonancia con muchos otros pasajes fotográficos, comillas, sin embargo a veces veo dentro de esa misma lumbre, lo que llama nube, otra luz que llama lux vivens, luz viviente. No la percibo frecuentemente y su forma me resulta indeterminada. Cierro el comentario. He aquí pues dos grados luminosos, la nube diáfana o umbra luminis y la lux vivens, que es el centro mismo de la experiencia luminosa. Según este principio de concentración y expansión de la luz, se ordenan todas las imágenes, complejas y sorprendentes, todas las configuraciones, esferiformes o volgadas, de círculos dinámicos que parecen ensamblarse en vastas espirales y dilatarse sin término al mismo tiempo. Imaginamos ahora fuera de los ángeles del mundo esa doble categoría de la luz que invade todo, que como una espiral que dinámica se va haciendo cada vez más amplia, más vasta, más luminosa y recubriendo todo. Todo quiere decir el cosmos, los ángeles y la historia humana concreta. En estos espacios envolventes, globales, insólitos, desplazan, emergen, declinan, advienen, crecen o decrecen las configuraciones incluidas, angélicas, cósmicas, antrópicas, telúricas y por ende históricas, para ascender de nuevo el vertiginoso vuelo a los ritmos originarios, aquellos que son propios tal vez de la luz originaria que la conmueve desde la inocencia de su infancia, llena de asombro y recogimiento carismático. Ninguna obra como la de Santa Hildegarde propone el fundamento originario de la luz, todo y también el apartamiento originario de la luz, y todo es sombra. En este temperamento es este temperamento y esta inspiración la que recelan los textos líricos de sus siglos, por lo que resulta sumamente difícil recomponer el itinerario específicamente lírico. Confieso que yo no he conseguido todavía esa meta. Aunque es indudable que éste invade toda su vida y su obra, y se concentra con poderosa regencia germánica y latina en los cánticos, cuyos textos y melodías le pertenecen. Es autora de los textos y autora de la melodía. Primer autor germánico de lo que será un género germánico de extraordinaria repercusión musical, es decir, que no es libre. Este es el primero. Bueno, de sus cánticos, cuyos textos y melodías pertenecen como si fuera una Mine Singerin más inspirada que Walter, me refiero a Walter von der Vogelweide, uno de los primitivos libros en los tiempos medievales, y que Tannhäuser, en la reconstrucción romántica de la saga por Ricardo Wagner, pues este lirismo de Hildegarde es un lirismo de lo original, que toca, diría yo, la fuente musical poética misma, y hace de la monja sublime
la primera expresión de la música germánica, velada justamente por el espacio semántico latino de su lenguaje universal en el siglo XII. Hemos hablado de Hildegard, Wate, profetisa y civil, tres términos que la definen en su temperamento femenino, en su experiencia característica. La condición de Wate retoma probablemente ancestrales fluencias del alma germánica de los bosques, y es en este linde en que el latín recibe el trasvasamiento que se hace visión lírica, ritmo innovante, cántico misterioso que surge de los trasfondos del cosmos, de la natura, de las insólitas intervenciones físicas, dotada de una ígnea transfiguración incoativa. Es en ese linde, pues, donde interfieren espacios lingüísticos latinos y espacios lingüísticos germánicos. Este problema que habría que considerar en mayor extensión lo dejo formular. Este es el problema del siglo XII, en esta confrontación de romanidad y germanidad. Naturalmente que el despliegue, el desarrollo de esta confrontación es causa de la historia posterior, siglo XIII y siglo XX. Nosotros estamos al fin, no del desglose, sino de la ruina de ese equilibrio. Y la misión de Santa Hildegard eso se podrá recomponer tal vez en un nuevo giro espiral, ¿o no? Bueno, entonces, sería la condición de Wate, pero es en este libro, bueno, en que el latín recibe el trasvasamiento que se hace visión lírica, como dije. Como Wate germánica, profiere lo que oye y lo que ve, inmersa en los tiempos originarios, tanto para el paraíso y el mundo, cuanto para el post-paraíso y lo que llamamos historia, la historia post-paradisíaca, pero ella se coloca al comienzo. Y lo paradisíaco conforme la totalidad de las catástrofes dirimen en un equilibrio interno del cosmos y del hombre, por un principio de neuma, o espíritus, que sus signos y líder celebran y glorifican. Es el gran tema de la cita. Como profetiza, entronca con los grandes profetas bíblicos, o con el espíritu de la profecía cristiana, que entiende ser un trámite a la transfiguración del mundo y del hombre. Es en esta precisa condición de profetiza la que devuelve a Occidente medieval la recepción de una historia, cuyos ritmos, ensamblajes, conflictos, fluencias, recurrencias o destrucciones nos resultan un enigma. Es ahí donde colocamos el enigma del Imperio Romano. En esa inteligencia holística, según el modelo de Santa Hildegard, podemos entender las curvas penumbrosas o las cumbres luminosas. Es el único modo de tener una visión de la totalidad. Y es esa condición que provoca en el lenguaje de Hildegard imágenes grandiosas y a veces herméticas. Si como Wate la insertamos en el ánima mundi, y sobre todo en el ánima de los bosques germánicos, en el ánima mundi, que se hace lenguaje, palabras, profilente y develante, intenta pues retomar o resaltar, como dije, el mundo originario, vigente todavía en la unión inabolible entre cosmos y antropos, el mundo y hombre. Como profetiza, en cambio, propone el decurso de los eones o edades históricas del cosmos, y su ritmo inevitable a su espíritu. En este segundo motivo, lo que llamo impulso profético, la emparenta con su contemporáneo del sur hispánico, Joaquín Mafiot, con quien tiene, sin embargo,
fundamentales diferencias, tema que sería interesante tomar algún historiador medieval con los textos respectivos, y la importancia de la publicación de los textos, que hasta ahora no eran accesibles. Finalmente, su autoridad, sus gestos y su estilo decidido, que define éticamente, amonesta teológicamente, dirige carismáticamente en el terreno político de los hombres, por los poderes mundanos, profanos y sacros, ilustrados por una sapiencia transmundana o enceguecidos por las pasiones milenarias de un hombre que construye y destruye con pareja energía consecuente y tenaz. ¿Acaso destruye más que construye? ¿O acaso construye más que destruye? Esto se ve en la lectura de los grandes obras de Hildegard. Este capítulo de Hildegard civila en el contexto de la historia medieval del siglo XII es sin duda un interesante reclamo a sus citaciones profundas que se extendieron en la Europa cristiana posterior al siglo XVI y que hoy provoca una sonrisa volteriana, más o menos sarcástica, en el historiador que, según observa Tolkien, pretende una inteligencia cabal, un reclamo a la vigencia de un dogma, contornado así por una ciencia de la vida histórica y no de los restos históricos. Y en esto Tolkien tiene profunda reflexión, porque la historia se ocupa muchas veces de niveles no computables. Y todo lo computable tiene que subir a ese nivel. Y ahí se ejerce lo que llama Tolkien el espíritu de eterealización. Ese es el lenguaje histórico. En mi lenguaje es la inteligencia sutil, no gravitacional, porque la ciencia del siglo XVI y XVII es la ciencia de lo gravitacional y la semántica es la ciencia de lo ingravitacional. Son incompatibles. Pues, a riesgo de alargar un poco esto, nuestra tarea es una ciencia ingravitacional, por precarios que seamos nosotros, por precarios que sean los métodos. Lo que nosotros buscamos en el humanismo, en su parte, es promover una ciencia ingravitacional que se distinga de la computación, es decir, de la medida, de la mensura del fenómeno empírico, para superar la ideología kantiana. Todo depende del análisis racional y del fenómeno empírico. Y todo lo demás, mito, poesía, heroicidad, instituciones, son meros fantasmas. Y la teoría kantiana, bajo otro, domina también las ciencias filológicas y lingüísticas. Pero, felizmente, una aurora se levanta en Europa, cansada del peso de la materia gravitacional y ante el hambre de una ciencia que sea ingravitacional. Esta es la coyuntura que nos permite en la América nuestra, en esta América nuestra, realizar una tarea que tiene un sentido histórico, que no es repetir, que es regenerar. No repetir, sino regenerar. Bueno, y me fundo un poco, como ven ustedes, en el vocabulario o en la concepción de Tolkien. Un escritor ciertamente, un historiador ciertamente que está más allá de los antípodas de lo que yo pienso, en todo caso tengo la libertad de pensar. Pero en fin, Hildegard ocupa un espacio inequívoco en la serie misteriosa de estas mujeres, las heridas, que
que desde la antigüedad precristiana hasta los días de estas épocas medievales parecen investidas de una ciencia del hombre y del mundo, que asume siempre totalidades vertiginosas en su despliegue o en su concentración simbólica y descriptiva. No es nuestro tema ahora explicar el tránsito de las civiles orientales, griegas y romanas, desde estas a las civiles cristianas, como legado, o meditar en la transformación de estas civiles en mujeres promotoras, inspiradoras, protectoras, catastróficas y drásticas, tal como podemos conocerlas por historias más recientes de los siglos XIX. Y podrían fijarse estas civiles de los siglos XIX y XX, y explicarían muchas cosas que son explicables en un estilo tremendo. Pero en fin, eso es un tema también importante. De cualquier forma, siempre hay en integral un hábito poético que implica la transformación profunda de un alma germánica en un texto latino. E imitando a Ennio, ella podría decir: tengo dos corazones o dos almas, la germánica y la latina. Es precisamente este el significado profundo de los signos, los cánticos latinos, que además comportan con la melodía de la misma alma o de la misma mano un signo de la tensión germánica con la melodía gregoriana, vigente entonces, como sabemos, en gran parte de la cristiandad romana. El siglo X, XI y XII es la cumbre del arte gregoriano, pero como vamos a ver si tenemos tiempo, esto no es gregoriano, en sentido estético. Y así entramos en lo que más importa de luego, la deliberada tesitura latina y musical de estos textos enigmáticos, subrayados precisamente en alguna ocasión por un eminente filólogo clásico, y en particular un gran latinista, y en particular notable por su comprensión del mundo romano. Me refiero a Walter Vini, cuyo estudio la historia del espíritu de la antigüedad, que concluye precisamente con la cita de un himno de San Tertuliano. Este trabajo de Vini está recogido en la colección Tirana Jahrbuch de 1945, en el tomo 13 de Carlos, y reimpreso Espíritu Magnético, Espíritu y Naturaleza, volumen primero de las Golden Series, Phantom Book, 1954, páginas de 25-106. La cita literal de esta página 104. No importa que Walter Vini haya hecho esta cita en este gran tema en que viene parte de los orígenes griegos, del Nagma, del Mun, pasa tiempos presentes, historia del espíritu mostrado en su historicidad, y que culmina su trabajo en la cita de legado, el espíritu, como signo de que en Santa Hildegarda está contenida la esencia de San Milenario. Ahora bien, en cuanto a los textos y melodías de Hildegarda, convendría retornar a una distinción que, nutriéndose en fuentes grecos y griegas, cubre la vasta moderación del latín cristiano desde los orígenes, siglo I y II, hasta la postrimería del siglo XIV, y transfiere sus consecuencias en los siglos XV y XVI, para ser confrontada finalmente en la profunda transformación religioso-mística y lírico-musical del luteranismo y sus herederos históricos hasta Juan Sebastián Bach. Muy importante esta cosa. Muy importante en el sentido de cómo la piedad se transforma en música. Yo voy a pronunciar en la Universidad de La Plata justamente una conferencia que se titula Música y Piedad, Juan Sebastián Bach, pero no la pude pronunciar por las catástrofes argentinas. Así que, como no era pronunciada, la voy a traer a decir otra vez, como signo de que trasciende la música.
trasiego, música que a los tiempos contemporáneos. Esta distinción a que me refiero corresponde a la salmodia, al himno propiamente dicho y a la secuencia. La salmodia, el himno propiamente dicho y la secuencia, que tendrá justamente en los siglos XII, XIII, XIV un desarrollo estético doctrinal en el panorama latino de Galia, Italia y España, con consecuencias que ahora no podemos documentar. Precisamente mi intención fue traer un estudio sobre la secuencia latina del siglo XII y XIII. Era un poco más complejo. Prefiero esto que hacer de Roma. La salmodia consiste y sugiere una expectativa de diálogo o el reclamo de una audiencia que no existe en la realidad. El himno, en cambio, define una instalación del fiel en la economía divina, o según los padres, en las misteriosas relaciones tributarias en el mundo del hombre. En fin, la secuencia de una extraordinaria repercusión en la cultura musical del pueblo cristiano de la Edad Media, muy importante. Yo invito a buscar las historias correspondientes, si tienen índice, a ver si figura la palabra secuencia. No lo sé. No se puede entender realmente sin la secuencia latina de los siglos XI, XII, XIII, porque representa lo del mundo aérico en la cultura griega. Entonces, la secuencia es el mundo del relato, trocado en experiencia cultural renovada continuamente. Nunca con esos siglos se ha generado tal vínculo entre culto y cultura que es uno de los principios semánticos del latín positivo. Remitiéndonos al espacio hímnico propiamente dicho, deberíamos trazar la historia correspondiente desde el griego neotestamentario en adelante. En efecto, leer el texto de San Mateo y de San Marcos y con anterioridad cronológica en algunos pasajes de San Pablo se registra el inminente, diversamente interpretado por filólogos y comentarios. Para esto, lo que quieran tengo que dar la cita forzosamente tienen que consultar el diccionario de Tito, teológico, Dr. Ruth, el Nuevo Testamento, el diccionario teológico del Nuevo Testamento. Tomo octavo, el verbo himno, página 4, visitando la abadía de Corpus. Padre, condujo, después de dejar a mi señora fuera de Brasil, me llevó a la biblioteca y yo, mirando los libros, le dije al padre, acá veo Quintero. Así pues, no sé qué. Y yo, ¿qué manera? Yo conocí a Quintero. Entonces me contó una historia conmigo. Y hablamos sobre Quintero. Bueno, ese era el primer instrumento. Y luego, delante, el léxico de Diego Patesta, Oxford, en 1938. Con esto no se puede. Nos interesa de modo particular para nuestro tema el recuerdo de tres nombres fundamentales que intervendrán en el siglo medieval y postmedieval. Me refiero a San Ambrosio, San Agustín Noesio, sin escribir por cierto nombre como los de Venancio Fortunato y otros. Los textos latinos de Santo Hildegarde son deudores de esta historia ya milenaria para ellos. En esta recurrencia semántica publicamos preferentemente en el latín cristiano cultual. Así pues, la hímnica cristiana cultual y en general el latín cultual, difícil palabra que hace que nos enfrentemos. Siempre le corresponde. No se equivocó, cultural, no, culto.
Pero miren, no, culpa 5 veces. En el latín, culpa presenta una frontera de fuerte incidencia lírica dentro de la románica, en los límites latinos germánicos que ahora nos ocupan. Dentro de la románica hay una importancia insoslayable, minimizada a veces por lingüistas y filólogos del siglo XIX. Podría estudiarse el tema en la lírica románica de San Francisco, en los herederos itálicos, hasta la figura del Deutsche que va a tratamos. Y también en España, en la historia siempre abierta del romancero. Nadie cree que el romancero español y el himno litúrgico. Para el caso de Santa Hildegarda es posible, le vamos a hablar de cántica, por el desarrollo de un libre lirismo, que sin dejar de insertarse en el acción cultural, como digo, presenta sin duda confrontaciones más complejas en la frontera de la lírica germánica, propiamente dicha, por la lírica de los municipios. Pero el ámbito del espíritu, es decir, del espíritu lírico de la monja, parece trascender al mismo tiempo el contenido de la mística naturalista, de Walter von Feuerbach, en el contenido cultural de la mística hímnica de la latina bíblica, que ha sido la atmósfera piadosa, ascética y semántica que se ha criado dentro de la ciudad de la identidad. Sin embargo, comporta siempre un lado cósmico histórico más denso, como el de los fines siglos, y un aspecto inspiratorio más personal y renovado en los signos latinos urbanos. No sin razón, pues, Walter Billy la ubica como cúspide de la revelación del luz o del no, que comienza en la antigüedad precristiana, recorre una curva compleja en el encuentro del mundo, cristianismo y romanismo. En los siglos I y IV, afronta las tormentas del asedio por germanos y árabes y exulta triunfante en los periodos románicos y góticos, en que debemos ubicar a la Sibila de Pink. Un cierto perfume carónico se desprende de sus textos, tanto como de los muros argotantes, ojivas y vitrales góticos de los siglos II y III, como si el bosque germánico se hiciera palabra lírica de la monja y piedra conmocionada y orgánica del arquitecto en el taller operoso del obrero desconocido de plástica en el lugar. En ese contexto debemos ubicar, por cierto, la singularidad del canto de Jesús y horizonte. ¿En qué medida, pues, la composición de libertad rítmica del canto integral trasiega una resonancia de otras fronteras? Es difícil precisar. Pues ello va unido al tercer recurso individual que proviene de la consultación rítmica, de la música y el canto germánico, que innovan sin duda respecto de la tradición latino-gregoriana, greco-cirílica o específicamente romano-oriental. Quiero decir que se incorpora el espíritu de la melodía, un elemento entonces no jugado, que es la melodía germánica. Este punto vamos a desarrollar en la conferencia sobre el canto gregoriano en Santiago. Por lo general, los filólogos no consideran estos pormenores ni establecen las canciones mínimas necesarias así de estos son, pero ellos existen. Negarlos sería sin duda negar uno de los fundamentos empíricos de toda cultura, de todo trasiego, de toda renovación musical. En fin, la vivencia y el régimen cotidiano del latín erudito y coloquial, característico de las abadías benedictinas, ya desde el modelo de la regla, latín que por comodidad podría denominarse latín monástico, usado y exhibido por los maestros integrales puro usar, o profesar, o orar, el uso de un latín monástico, y un latinado, no erudito y clásico. La complejidad de este panorama se inserta en lo que llamamos frontera latino-germánica excelente integrada y resulta un hito que precede las delicadas tensiones lingüísticas,
doctrinales y místicas de Máster Eckhart, místico del siglo XIV, y por él del mismo Voltaire, cuarto siglo después. Pero los acontecimientos que habrán de sucederse entre la mística de Eckhart, siglo XIV, y la mística de Voltaire, siglo XVI, no corresponden en absoluto a la obra de Santo Integral, siendo que esta obra es, en su aparente arcaísmo, mucho más desembosante de los tiempos que vienen, mucho más moderno. Los tiempos que vienen, incluso de ahora en este fin tempestuoso del siglo XX. Esta sibila se explaya como en un remanso de singulares características visionarias, precisamente consolidadas por un equilibrio de latín y germano, que sería un dato fundamental para las fronteras del Rin del siglo XII. Fue integrable como un puente tendido sobre el Rin hacia la humanidad, un puente de dirección inversa, que construyó César en el siglo I a.C. y que el mismo César mandó a construir, ya que en el arte del libro 4 del Reino Gálico, parágrafo 17 y siguiente. ¿Por qué no? Lo dejamos para otra vez. Lo imagino a César con su estado mayor. Sobre el pueblo magnífico construido, magnífico, historia de arquitectura, en el medio de Grecia, mirando hacia Germania, la latinidad, las profundas reflexiones del reino, unos albures consultados. Bueno, el diálogo, los albures de César, surge la decisión de César de la cavada construir el sol y todo estaba maravilloso. Baja César de ya. Pero eso es otro tema, que también tiene sus simbolismos y que tiene sus implicancias profundas en un texto como el de Reino Gálico, tenido por comprobaciones empíricas en zoología bélica. ¿Qué cosas? Un espíritu profundo. Eckhart, a su vez, intentaría explorar la semántica germánica de una prosa recapitulatoria de la profundidad del gas, desglosar el neuma griego de los espíritus romanos, como lo harán en otros campos lingüísticos Bernardino de la Arena, Juan de Ávila y San Juan de la Cruz. Y finalmente Lutero. De ese costará definitivamente traerá tacto. Todavía hoy está. Bueno, en fin, Lutero es la lectura semántica, que tiene la violencia de la frontera indígena, derrumbada por como aquel cuento como dice César, sobre la corriente milenaria del río misterioso. 12 siglos antes del doctor Martino, esa frontera física, lingüística, histórica y geopolítica fue cruzada con creciente violencia por los pueblos germanos, lo que determinó una transformación general de líneas romanos, que por eso se trasladará luego a América y alcanzará su más occidental expansión y sus erguidas incordias murallas al borde del Pacífico chileno, aquí donde nos encontramos reflexionando sobre la semántica latina y sus variadas articulaciones, en medio de otras tempestades
que ni César ni Roma pudieron imaginar, pero que sí columbra la gran subida del río. Aquella frontera lingüística de los siglos XIII y V de nuestra era, quiero decir, pasó a depender de la vigencia lingüística o de su mineralidad semántica y espiritual. Advenía en la historia una nueva correlación de lenguas y estilos, que habrán de dinamizarse precisamente a partir del siglo XIV. 6 siglos después, en estas últimas décadas del siglo XX, se plantean nuevas remociones y nuevas remodelaciones de fronteras para lo que fue el área griega, latina, greco-latina, latino-germánico, latino-romance, romance indígena, etc., por la intervención de nuevas fuerzas o energías lingüísticas, en particular el eslavo, el ruso y el árabe. Estamos en un ciclo, una espiral prevista por el creador. Son estas remociones, transformaciones, aboliciones, perecimientos o emersiones cósmicas, históricas, lingüísticas, antrópicas, telúricas, religiosas, políticas, culturales, el contenido de las visiones de este debate, lo que dice Sevilla del siglo XII, visiones expuestas en un ritmo completamente desligado de las imágenes cósmicas tradicionales, más bien congruentes con la fuente greco-latina, hebraica y cristiana de los orígenes. Ellas, en definitiva, retoman el vínculo trinitario teálmico-cósmico de una historia abierta y múltiple, de difícil articulación para los parámetros del siglo XII y XIII. En esa historia integral subraya la noción irrestricta de uno de sus siglos, espíritu vivificante. Ese libro precisamente destacado por varios. Dante, que conoce todo lo que le precede o es contemporáneo, no registra el nombre y la obra de Itregar, sí recuerdo en cambio a Joaquín Tafiol. Si no están encantados, y Joaquín, tiene un paréntesis sobre estos problemas. Y si no lo dejamos, luego el himno y escuchamos. Pero este tema es fundamental. El problema fundamental de la Divina Comedia es la relación entre ritmo y figura. Dante opta por resolver ese problema siguiendo dos parámetros: el de análisis y catarsis, que tiene el mundo griego un origen cósmico. Segundo, el de la cosmología y angelología del mundo hebraico helenístico que culmina en Dionisio de los Sirios. Pero la relación de estos dos parámetros, ritmo y figura, produce la victoria de la figura sobre el ritmo, porque la noción de beatitud se funda en la visión. Pero Dante no siente dificultades frente al módulo temporal de Joaquín Tafiol, porque en definitiva se inserta o desemboca en una beatitud de la visión del reino del espíritu, lejano antecedente de la efusión tempestuosa literal. No así San Hildegard, que no cabe en los parámetros de Dante, y por eso este la aparta y la ignora o no la nombra. Pues la cosmología, antropología histórica de la Sibila de Bingen dependen del indefectible, continuo y eterno brote de la realidad divina trinital. Podría aplicarse a la visión que tiene Kelvin a propósito del reino, si bien no se tiene ese pasaje en mar alemán: Ein Rätsel ist rein Sprung, auch der Gesang kaum war wieder. Un enigma es la oscuridad del rotar, apenas sentimos canto podría revelar. Rein Sprung, que rige en la fuente, que Heller ve en la fuente del río, lo que Hildegard ve las consecuencias cósmicas. El universo de Dante es geométrico musical, como cuadra sus orígenes griegos. Es idea transfigurante y operante del dios humanado, el hambre, el mundo de la física, en el hombre y en el tiempo, por supuesto, conceptos de ejecución musical.
el universo integral, mejor dicho, los eones que tienen la intimidad ambiente tributarias como un canto, libre, inesperado, amenazante, no oído ni formulado en sucesivas escalas musicales. Curiosamente, parecemos retornar a un pitagorismo originario, pre-euclidiano, pre-plástico, absolutamente rítmico, tal como lo deducirá Demócrito al postular la esencia de las sustancias cósmicas. El ritmos es la esencia del átomo. El átomo experimental contiene un ritmos y según Demócrito es la esencia. Y curiosamente muy próximo también a modelos post-newtonianos y actualísimos en su confrontación con la cosmología desarrollada de los siglos XVII y XVII. Sobre estos temas, quien quiera progresar, debe conocer, estudiar el libro de Alexander Coiré, Raymond Clough al universo infinito, París, 1962, del universo cerrado al universo infinito. Para algún aspecto semántico que te interesa, debe consultar a Reuss. Classical and Christian Ideas of World Harmony, ideas clásicas cristianas sobre la armonía mundial, Baltimore, 1963, muy importante. Entonces, el problema que se le plantea al filólogo es definir por qué se marginó el cosmos rítmico de la semilla de Schlingen y se impuso hasta Galileo el cosmos geométrico del átomo. Este sería la respuesta, que naturalmente es una relación de. Pero, en fin, estos signos entonces concentran este espíritu vivifican en una serie, para terminar, voy a leer el texto latino de los apristas, traduzco y los puedo. Dejamos todo en reflexión militar. En general, son textos arrítmicos, es decir, no están encuadrados en estrofas. En ninguna métrica cuantitativa, aparentemente, pero que tienen seguramente la condición de permitir el ritmo melódico, probablemente concebido juntamente por el texto, como todo poeta músico. ¿Qué fue fue el libro? La unión de la música del texto. Por ejemplo, dice uno en Processi, factura di Tileri, formata rimane Mendelli, son unos a la Biblia. Este es primero, cuatro primeros y uno a la Biblia. In orto visti sanguis per peregrinazione in caso sale, o sea, ¿por qué sin que nacer una virgen? Factura di dedo, hechura del dedo de Dios. Elementa susceperum gardi alitre, los elementos acogieron los gozos de la vida. O laudabilis María, alabable María. Caero rutilante y laudio sonante. El cielo esplendoroso, unas alabanzas, este texto que se decía es un himno de los estrofas que comentan, los momentos. Viene más breve, dice, cum euguerem infelices progenes siendo que los desdichados enrojecieron en su generación procedentes en peregrinaciones casos, avanzando a través de las vicisitudes como en una peregrinación, tú clamas clara voz. Entonces tú llamas por tu última voz. O modo omnes elevan de nuestro malicioso caso. Sobrelevando de este modo a los hombres de este
con el deseo de revancha. Otro, o från montuvano unitatis trans, secutablora, per esempio. Nunc gaude letare, et nos debe amara consuetudine liberare, alque manum tua porte, ad el Vamos a escuchar este